que nos acompaña desde México. También saludar y expresar nuestro agradecimiento desde la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas al uno de los coordinadores de la tarde, que es también nuestro colaborador Gerardo Neugovsen. Y tenemos también esta tarde acompañándonos al director de la cátedra, Antonio José Verdú Jover. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En esta segunda sesión vamos a dar paso a Gerardo para que presente al ponente de la tarde. Y como de costumbre, os doy unas breves indicaciones para el aprovechamiento y seguimiento de la sesión. Por favor, durante el tiempo que transcurra la presentación de nuestro ponente, os ruego que tengáis los micrófonos desactivados y a la finalización de su presentación se abrirá un turno de preguntas. Podéis ir adelantando esas preguntas escribiéndolas en el chat de la sesión. ¿De acuerdo? Si alguien quiere pedir también la palabra para hacer algún comentario, alguna observación, por supuesto, también puede hacerlo. ¿De acuerdo? Pero, por favor, que lo indique en el chat previamente para guardar un orden en los turnos de intervención. Sin nada más, muchas gracias. Gerardo, cuando quieras. Sí, bueno, buenos días, saludos desde Panamá. Aquí son las 10 de la mañana. A ver, ¿qué decir de Germán? Yo creo que hay gente que vive en el presente y lo vive y lo disfruta y lo padece. Hay gente que tiene la mirada un poco más adelante y hay gente que vive en el futuro y tiene esa magnífica capacidad de ayudarnos a los que vivimos en el presente a traer ese futuro al hoy. Y una de esas personas es Germán Escorcia, un ingeniero que se ha especializado tanto en ciencias políticas como en cibernética y telemática, que tiene una larguísima trayectoria, entre otros. Bueno, es un historial casi que daría para una sesión completa que nos cuente todo lo que ha hecho en la vida. Pero una de las cosas que seguramente todos recordaremos es cuando Nicolás Negroponte lanzó su revolucionario proyecto One Laptop per Child. Bueno, ahí estaba este visionario al lado de Negroponte trabajando en ese genial proyecto. Como para darles un poco de idea del perfil con quién nos vamos a compartir este tiempo. Es consultor internacional en innovación gubernamental, obviamente también en industrias creativas. Le apasionan las ciudades inteligentes y desarrolla mapas inteligentes para comprender esa complejidad que son las ciudades inteligentes y, por supuesto, procesos de aprendizaje con altas tecnologías. Ha sido y es asesor de muchísimos organismos como el BID, la OEA, la UNESCO, ha trabajado para Intel, ha trabajado para Microsoft y también gobiernos, tanto en Panamá como Ecuador, Colombia y México, donde reside hace ya mucho tiempo. Así que con esta breve introducción los dejo y que disfruten muchísimo de Germán Escorcia. Muchísimas gracias. La proposición es que nos estamos moviendo de una sociedad basada en información y conocimiento hacia una sociedad de la imaginación y la creatividad. Yo les quisiera proponer a todos los que nos siguen en la sesión hoy y probablemente los que nos verán después en las grabaciones, la posibilidad de explorar con una mente abierta este tema que me parece un eje directriz, como lo acaba de mencionar Javier, hacia el futuro. Si ustedes me permiten, perdón, voy a compartir esta presentación de un intento de mirar este tema que surge y que pongo a su consideración, la aparición de una economía basada en la imaginación que será parecida, tal vez mayor que la que hoy tenemos, una economía basada en información y que generó las grandes corporaciones. Y una visión de esa economía a través de una de sus potenciales aplicaciones que ya empieza a tener notoriedad con el tema de ciudades inteligentes. Ese movimiento
de la sociedad de la información y del conocimiento hacia la sociedad de la imaginación y la creatividad se parece al que tuvimos antes cuando nos movimos de una sociedad industrial hacia, perdón, la sociedad de la información. A mí me tocó hablar hace unos años, estaba de director del laboratorio de investigaciones para América Latina sobre tecnología en educación de la IBM, del tema de que ahí venía una sociedad de la información y del conocimiento. Y no se creía, no me entendían muy bien que habría empresas que tendrían mayor valor en el mercado solo manejando información y eventualmente habilitando la creación de conocimiento, comparado con las grandes economías y las grandes empresas de la era industrial. Solo se evidenció y fue claro para todo el mundo cuando una empresa como Google tiene hoy en el mercado un valor mucho mayor que el de las empresas automotrices todas juntas. Ese movimiento lo describía Nicolás Negroponte al presidente de Colombia por allá en el año 82 como diciendo, para que me entiendas, nos estamos moviendo de los átomos a los bits. Y en realidad el movimiento es que estamos dejando la economía basada en el territorio para la extracción de materias primas para movernos a la economía de la mente, en donde podemos aprovechar fundamentalmente la materia gris. Hay una fuerza habilitadora dentro de muchas que me gustaría mencionar para esto que está aconteciendo, las tecnologías exponenciales. Todos conocemos ya mucho de lo que se ha estado tratando en estos temas y en realidad han aparecido, o lo que yo quisiera señalar para ustedes en este viaje exploratorio, más que las tecnologías en sí mismo, es un fenómeno observable muy recientemente. Han venido configurando familias y a su vez esas familias han venido creando sinergias entre sí que producen resultados, algunos de ellos inesperados. Entre algunos de esos resultados voy a mencionar aquí unos que interesan para esta propuesta. Ustedes saben que habría desde hace algún tiempo ya todo el tema de la realidad virtual, que era crear escenarios en las computadoras. Se empezó con el cine y algunas simulaciones en videojuegos, pero ha ido aumentando, ha ido progresando y apareció por otro camino totalmente distinto, sin una conexión tecnológica, otro tema, que era poner capas de la realidad aumentando. Por ejemplo, aquí les propongo un teléfono móvil de última generación con un despliegue holográfico y geoposicionamiento, y tal vez logren ver ahí unos letreritos al lado de la torre. Son capas de información. Uno podría aquí encontrar, si hace clic en una de esas capas de información, toda la ingeniería de la torre, cómo se calcularon las catenarias, ¿sí? Las especificaciones de los pernos o las tuercas y tornillos, el peso de la pintura, etcétera, etcétera. Si hacemos en otra de las capas, aparece la historia social y política de la época en un determinado tiempo, cuando se hizo la torre o acontecimientos anteriores, tal vez capas de información que tienen que ver con, por ejemplo, las pinturas que tienen este objeto como base, etc. Esa realidad aumentada en una reunión de expertos hace unos 6-7 años, fue considerada como una de las tecnologías que mayor impacto tendría en las industrias creativas y culturales y en la educación superior. Poco a poco fue tomando cuerpo esta idea y hoy en día ya se ve que la siguiente generación de dispositivos móviles vendrá incorporada y se va a empezar a usar de una manera muy sencilla y fácil
como muchos han empezado a utilizar las aplicaciones que ya vienen, tipo Facebook o las demás redes sociales, Instagram y demás. Todos conocen, y voy a pasar a la segunda, la familia de la inteligencia artificial. Por supuesto, ya empieza a ser un tema recurrente, cada vez más notorio en nuestras formas de presentar las cosas, y se fundamenta en dos grandes ejes, uno que es la computación cognitiva móvil y otra que es el aprendizaje de las máquinas o machine learning. La suma de estas cosas está produciendo una generación capaz de hacer trazados importantes en las trayectorias y comportamiento de ciertos tipos de fenómenos. Déjenme pasar rápidamente, son 4, a la familia de Internet de las cosas. Esto es muy importante y se asocia con otras familias de tecnología ya más conocidas, como Big Data o analítica de grandes datos, Cloud Computing o la computación en la nube, y ciudades inteligentes. Vamos a explorar este tema enseguida. La asociación de todo esto nace en la oportunidad de poner un pequeño chip en cualquier objeto, piensa que se lo podemos pegar o adherir, o porque el objeto se fabrica ya con el chip incorporado, y esos chips comunican los objetos entre sí. Se pueden comandar con un teléfono celular, por ejemplo. Entonces, en una residencia, en poco tiempo vamos a tener los objetos ya conectados. De hecho, ya las generaciones de teléfonos actuales vienen con esa posibilidad de conectar objetos entre sí. Ya es fácil conectar el teléfono con el televisor, etc. Lo interesante del asunto es cuando se va descubriendo para qué conectar objetos entre sí, eso va a generar una economía. En la medida en que se acierte en predecir y entender por qué tiene sentido conectar objetos que aparentemente no tiene sentido tenerlos conectados, es cuando aparecerán aplicaciones de nueva generación y oportunidades de negocio que no nos imaginamos en este momento. Se dice que esta es la actividad humana de mayor crecimiento en los próximos 10 años. Ninguna otra actividad humana se espera que crezca tanto como esta en los próximos años. De manera que a los que nos siguen sugiero que lo tomen como un tema en su radar. Por el otro lado, tenemos la familia de robótica conectada, que es una nueva fórmula que está apareciendo en donde robots inteligentes relativamente autónomos se conectan entre sí y dependiendo de los datos que tengan y compartan, se comandan unos a otros. Empiezan a generar toda una égida de manufactura autónoma y la aparición de la impresión 3D empieza a cambiar las cadenas que teníamos de valor, en donde para hacer la producción de un bien teníamos que tener una bodega de materias primas, una planta de producción, una bodega de producto terminado, los trailers y las autopistas, la bodega de recibo de mercancía y los puntos de distribución y venta. Cuando se pueden transmitir códigos desde el originador o diseñador y creador directamente al usuario o interesado, incluso negociando especificaciones, colores, diseños, etc., pasamos a una égida de romper las barreras entre productores y consumidores, ya se habla de los prosumidores, y se materializa en que el originador le manda el diseño a través de un código al consumidor, que a su vez lo imprime y cambia todas esas cadenas de valor. Es notorio en los últimos años que estas tecnologías exponenciales dieron origen al segundo punto que quiero compartir con ustedes, economía inmaterial. ¿Cuál es el tema? Estas nuevas empresas, comparado con su valor en el mercado, tienen muy pocos activos. Casi que hacen desaparecer esa noción que teníamos antes para medir las empresas de activos y pasivos. La mayoría de ellas, por ejemplo, este es el resultado a finales del año pasado,
para esta época empieza a salir el informe de los resultados de este año, la mayoría de las 5 primeras empresas del mundo que tienen mayor valor de marca en los mercados son todas empresas que producen, que son de ese carácter, bienes, que son empresas que son inmateriales por su naturaleza, pero que además están dedicadas a producir bienes intangibles. Entonces, lo que estamos viendo es el nacimiento de una generación de negocios, de empresas que son inmateriales en su naturaleza por la forma como se diseñan y que lo que venden es productos que no podemos tocar. Empresas inmateriales de bienes intangibles. Es muy importante esto porque estamos viendo el inicio apenas con estas empresas. Ya se apoderaron de un alto valor en los mercados. Pero para donde vamos es, y este es un fenómeno que la crisis sanitaria actual aceleró, es para una serie de empresas que ya están apareciendo en nuestros dispositivos celulares. Yo les hago una apuesta a todos los que nos siguen aquí. Les puedo apostar que tienen en promedio entre 30 o 40 botones de estos en su celular. Detrás de cada botón hay una empresa. Pero como nos estamos moviendo hacia las empresas digitales en forma acelerada, incluso las oficinas de gobierno, la mayoría de las personas ya no van a tener a unos ciudadanos frente a la ventanilla o a los clientes en el mostrador, sino botones de estos en los celulares intentando comunicarse con la población. Entonces nuestros botones van a ir creciendo hasta que tengamos alrededor de unos 300 cada uno de nosotros, porque en un periodo que no está muy distante, muchas empresas van a tener su forma de expresión y contacto con nosotros a través de estas interfaces, que ya están amenazadas de cambio. Vamos a ver eso enseguida. Con este tema de la economía inmaterial, déjenme pasar muy rápidamente a mencionar que cambia el paradigma de valor. Nos estamos moviendo de una economía que nosotros sabíamos que cuando un bien es escaso aumenta su valor, y ahora lo que está pasando es exactamente lo contrario. Los bienes aumentan de valor a medida que circulan más, sobre todo los bienes digitales o informáticos. Y, por supuesto, teníamos en la economía anterior el desgaste, tanto que en la contabilidad aparecía el manejo de la depreciación. Y ahora lo que está pasando es que son de muy alto uso. En realidad, vamos a pasar a una sociedad en donde estamos perdiendo el fin de la propiedad. Las generaciones actuales ya no aspiran a tener un auto propio o un bien raíz, sino que usan el servicio por el tiempo que lo necesitan y nada más. Estos cambios están señalando la necesidad de repensar, de pensar diferente con respecto a los tipos de habilidades que tenemos que manejar para coexistir con estos escenarios de empresas exponenciales, con tecnologías exponenciales, de manejo de bienes inmateriales. Y eso nos hace pensar que si las empresas van a ser así, y la mayoría van a interactuar con nosotros a través de estas interfaces como los botones en el dispositivo móvil, pues vamos a necesitar repensar el valor del pensamiento algorítmico, porque todas ellas son empresas algorítmicas. Ustedes ven servicios como Google Maps o Waze y son un algoritmo. La empresa toda es un algoritmo, por eso es que no tienen oficinas, ni tienen bodegas, ni tienen vehículos, ni plantas, ni tienen bienes materiales. Para ser exitosos vamos a tener que desarrollar capacidades en las personas para poder vivir en ese tipo de empresas algorítmicas y ser exitosos, o creándolas o aportando al desarrollo de algunas de ellas. Pero un punto que quisiera señalar es que paralelamente se despliega un nuevo tipo de necesidad, el pensamiento heurístico, un pensamiento muy basado en la imaginación, en la creación de lo que no existe.
y en la solución de problemas por la vía de la aproximación. Apoyada esta forma de pensar por el pensamiento de diseño muy basado en la disrupción, en lo que se ha venido denominando el hackeo, y obviamente en el pensamiento creativo, pero fundamentalmente no tanto como a veces en América Latina decimos, pero es que a nosotros se nos da fácil la creatividad. No, no es tal, es con mucha disciplina porque es un proceso de innovación que es una fuerza desestabilizadora de lo hecho en las organizaciones. Y la prospectiva, que es el diseño intencional del futuro. Les propongo que den una revisión a este tema. Es de esta presentación uno de los pilares. El desarrollo de habilidades exponenciales hacia el futuro se va a volver crítico y tenemos que anticiparlo. Es un buen mensaje ahora que estamos hablando en un mundo académico para las universidades, los programas de desarrollo de industrias culturales, los programas de desarrollo de diseño y de artes y en general de las industrias creativas. Estas señales son las que dan paso a la economía de la imaginación. La imaginación es todo, decía Einstein. Es el anticipo de las próximas atracciones de la vida. Todos recuerdan la famosa frase de él que siempre dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Esta es una manera un poco más sutil que la dijo después de entender el valor que él mismo, uno de los más grandes científicos del mundo, le asignaba a la imaginación. Y de hecho nos movemos hacia la abundancia de la información que crea pobreza de atención. Esa es la situación en la que estamos hoy en día. Entonces ahí les ofrezco esta frase de Goldhaber, la abundancia de información crea pobreza de atención. Esto es muy, muy, muy importante porque es el fundamento de esta economía de la imaginación. De acuerdo que entonces ahora vamos rumbo a esta función, atraer y retener la atención se convertirá en la nueva fuerza directriz de la economía del futuro. Déjenme proponer a ustedes que cuando se habla de la economía del futuro, pues esta hay que desarrollarla, hay que convertirla en un diseño intencional. Aquí en México tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Economía y después para la Secretaría de Cultura, haciendo mapas de ruta para hacer esos diseños intencionales, encontrar cuáles son los actores principales, el diseño institucional, las regulaciones, la creación de hubs de industria, la creación de clústeres y asociaciones de empresas, etcétera, y el desarrollo del talento para sectores de alto crecimiento en el futuro. Hicimos uno para ciudades inteligentes, pusimos un nombre más inteligente que ese, sistemas operativos urbanos, vamos a pasar rápidamente por ese enseguida. Industrias creativas, Internet de las cosas, industrias del futuro, sector aeroespacial, y aquí está uno de los últimos que hicimos, el mapa de ruta de las industrias creativas digitales. De este mapa, déjenme compartir con ustedes por un instante una ilustración nada más para ver qué es lo que está pasando con esto. Cuando empiezas a explorar las diferentes industrias creativas, uno puede clasificarlas con un cierto arbitrio de lineal a no lineal y de materiales a digitales. Y entonces, ordenándolas, empezamos a ver la migración acelerada en algunos casos de algunas de estas industrias hacia la digitalización y a la interpretación no lineal. Entonces, puede uno empezar a agruparlas, las más escénicas y patrimoniales, o las de audiencia lineal, como los libros, etcétera, o también las interactivas, que involucran aquí el cine, los videojuegos, la animación digital, multimedia interactiva, etcétera, y las industrias de experiencias sensoriales que se van moviendo hacia lo no lineal y hacia lo digital en forma acelerada. En próximos años veremos aquí migraciones de muchas de estas industrias cambiando las tecnologías
y la aparición de nuevas. Hay espacios que se están esperando que sean llenados por industrias que todavía no conocemos. Esa idea de crear una economía de la imaginación nos hace mover de la información a la imaginación, y entonces les dejo, no voy a explicarlo en detalle en esta sesión, pero les dejo aquí un modelito de comparación que hicimos para empezar a desarrollar un poco más profundamente el tema, y nos movemos entonces del modelo anterior de la era de información un poco más lineal hacia una era más circular, de lo especializado a lo colaborativo, a lo personalizado, contributorio o de financiación masiva o crowdsourcing. Y esto dio paso a una primera lección que estamos entendiendo: la aparición de lo que hoy en día empieza a llamarse ambientes inmersivos y que van a cambiar hacia el futuro. ¿Qué quiero mencionar acá? Que juega un papel muy importante en la aparición de estos nuevos ambientes las combinaciones, las sinergias entre las familias de tecnologías que les mencioné y nuevas formas de pensar de tipo exponencial. Juega, por ejemplo, un factor muy importante de éxito en los ambientes inmersivos, la conectividad como un factor para la transferencia de experiencias hacia una realidad extendida. Nos hará pensar en la reevaluación de bienes y servicios de nuestro propio guardarropa, los transportes y la cultura organizacional, que habrá que cambiarla para poder coexistir con realidades virtuales que puedan ser compartidas en el mundo organizacional, de los negocios, de la academia, de las empresas. Aquí ya les mencioné que se vuelve crítico el factor de economía de la atención. Aquí parece residir hacia el futuro el esfuerzo más importante que van a hacer los inversionistas y el desarrollo de nuevos tipos de empresas, muy enfocados en un principio que ya se los dije hace un momento. La idea es que la lucha entre las empresas ya va a dejar de acontecer en los mercados y se va a pasar a acontecer en las redes. Y esa lucha va a ser por atraer la atención de las personas. Con 200 botones en tu dispositivo móvil, cada uno de esos 300 que están allí van a tener que luchar para atraer tu atención. Y cuando logran atraer la atención, pues capturarla, retenerla lo más posible y hacer cosas que conduzcan a que la persona conceda atención y pueda mantenerla por un tiempo determinado. Entonces se vuelve un proceso de esto que decíamos, ¿no? El exceso de posibilidades aquí convierte a la escasez en un recurso escaso y se vuelve además limitada y muy enfocada. Eso es lo que las personas van a estar haciendo. Del mundo de posibilidades, aplicaciones y servicios que van a estar disponibles, va a enfocar con mucha capacidad limitada esas atenciones. Obviamente se entiende que es un bien perecedero, que no es recuperable. Una vez que le diste atención a algo y no le diste atención a los demás, eso ya no se recupera. Y obviamente se espera que pueda ser incremental en el sentido de que quien logró capturar la atención la pueda prorrogar. Un ejemplo que ya empezó a mencionarse es la aparición de la web espacial, que en mi opinión es la manera más visible, es la puerta por donde va a entrar toda esta revolución de la economía de la imaginación. Aquí vemos entonces que esta es una muestra de tipo de cosas que va a generar la economía de la imaginación, una convergencia de realidad aumentada, ya la vimos, inteligencia artificial, escaneo e impresión tridimensional, que se combinan con la experiencia y que se apoyan con objetos conectados a través de
Internet de las cosas. Entonces, la mezcla de todas estas tecnologías que vimos allí empiezan a generar estos resultados incluso un poco inesperados. ¿Y por qué menciono este en particular? Porque ya se habla de que la web espacial es la que va a redefinir la expresión que hoy tenemos a través de pantallas planas. Ya lo sabemos, nos interactuamos con el dispositivo móvil, con las laptops y con las televisoras, y todos son interfaces de pantallas planas. Hoy lo que va a pasar, según las tendencias de estos desarrollos, es que los espacios, las habitaciones, las oficinas, las aulas, interactuarán directamente con las personas en espacios de carácter tridimensional que conectan todas estas tecnologías. Son interfaces mejoradas digitalmente. Pasamos a un espacio inmersivo experiencial. Entonces vamos a vivir este tipo de escenarios pronto. No será muy difícil, nos vamos a ir acostumbrando de una manera sencilla y fácil. Si nadie tuvo que tomar un curso para aprender a usar Facebook, no habrá necesidad para participar en estos espacios inmersivos. Pero sí abre oportunidades interesantísimas hacia el futuro de desarrollos que tienen que ver con nuevas posibilidades en donde el aprendizaje, por ejemplo, se puede hacer con simulaciones y generando estas experiencias, donde la creación de bienes y servicios, de productos, etcétera, también va a poder ser experimentada por las personas por anticipado, o igual con los servicios del gobierno y los servicios públicos, sobre todo en la interacción con los ciudadanos. Y esto lleva a un tema, por eso mencioné la conectividad como un factor crítico de éxito, que tiene mucho sentido, sobre todo para que examinemos enseguida el tema que les propongo de las ciudades. Un tema que parece muy importante en estos días es que estamos empezando a identificar problemas y diferentes zonas de desarrollo, y a su vez podemos identificar, hacer inventarios, catalogar y descifrar un poco la ubicación y capacidades del talento. Entonces hay mapas que pueden reflejar el talento y los problemas, y podemos identificar muy rápidamente que hay situaciones o zonas de problemas que están escasas de talento y que hay abundancia de talento en zonas que todavía no tienen una necesidad o un desarrollo real en un tiempo particular o en una sociedad específica. Entonces es posible empezar a determinar las desconexiones que hay entre posibles problemas o retos y el talento. Aquí hay un mapa que hicimos hace poco para la Ciudad de México, en donde se dibujan algunos problemas importantes y logra entreverse que hay zonas que están desconectadas, en donde los talentos no están participando. Es una metodología muy interesante para explorar este tema de las ciudades inteligentes. Déjenme plantear muy rápidamente para ustedes que este tema de las ciudades inteligentes apareció por ahí en los años 90 y se reconoce a la IBM como el inicio, digamos, del tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Y se dice que fue Sam Palmisano, en ese momento presidente de la IBM, que lo presentó bajo una visión mucho mayor de un planeta más inteligente, ¿no? Y una agenda de liderazgo. Se empiezan a entender como sistemas complejos adaptativos, que tienen entradas, sistemas cerrados, salidas, semiabiertos, etc. Y yo quisiera mencionar para ustedes dos aproximaciones que me parecen muy interesantes. Las ciudades sensibles, que es el tema con el cual el MIT ha venido desarrollando el enfoque sobre estos temas. Hay un laboratorio que se llama el Laboratorio de Ciudades Sensitivas o Sensibles, el Sensible City Lab,
Ellos consideran que es mejor que llamarlo de ciudades inteligentes, porque su fundamento es tratar de entender cuáles son las relaciones entre los ciudadanos y la ciudad, y ese tipo de interactividad es el que define un poco la sensibilidad de la ciudad con respecto al comportamiento de los ciudadanos. Y también el tema de los sistemas operativos urbanos, que ya les mencioné hace un momento. Hay un líder, aprovecho para mencionarlo, hay un líder muy importante de este tema, el doctor Carlo Ratti, que fue a su vez hasta hace poco el director de innovación del Foro Económico Mundial, es el director del laboratorio del MIT en ciudades sensibles y director de un diseño exitosísimo, de un estudio de diseño en Italia. Y en el tema de sistemas operativos urbanos, y ya con un nombre más inteligente, el nombre de superciudades, hay un español de muchas capacidades, muy reconocido internacionalmente, vive en Madrid, el doctor Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli, es conocido como una de las personas que más sabe sobre diseño de ciudades inteligentes. Tenemos a su vez este tema de los sistemas operativos urbanos, en donde estamos entendiendo que no es solo un tema de tecnología, sino que requiere un plan maestro, un sistema operativo que coloque el ser humano en el centro, por supuesto, y que defina cómo el espacio puede atender sus necesidades y comportamientos. Entonces, el tema aquí es que podemos ver, por ejemplo, eso que decía yo de las conexiones entre tecnología y personas con los problemas. Aquí hay problemas de energía, distribución, agua, tratamiento de residuos, transporte, logística, movilidad, etcétera, y se pueden hacer trazados muy interesantes, muy inteligentes de tecnologías y personas o talentos que pueden ayudar a la resolución de estos problemas. Ejemplos de esto empiezan a ser muy interesantes, porque entonces ahora estamos hablando de imaginaciones conectadas. Estamos pasando de líneas que tienen que ver con el talento conectado, por ejemplo, en el sur de España y de Francia, con el norte de Italia, y que cambian ejes de creatividad como fuerzas directrices de la economía, con los antiguos ejes de la economía tradicional, Madrid, París, Berlín, etc. Aquí hay un ejemplo del doctor Vegara, que en la Fundación Metrópolis propuso en Colombia de conectar las ciudades del Caribe, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, con las del interior y empezar a generar ejes de intercambio de talento y generar una economía basada en talento conectado. Por eso, además de ciudades inteligentes, se habla ahora de territorios inteligentes. Dice el doctor Vegara que esto es territorio policéntrico, que es un poco ese tema de territorios inteligentes, pudiéramos llamar, que conectan entre sí el talento que se ubica en varias ciudades. Estas nociones dieron origen a un proyecto en el que tuve el privilegio de participar, que fue el desarrollo de la ciudad creativa digital. Fue una consecuencia del mapa de rutas que se hizo sobre las industrias creativas. Cuando eso se hizo, en el año 2008 hicimos el estudio, empezamos a encontrar que como sector económico tenía muy baja presencia en el país la industria creativa. Pero los estudios internacionales ya empezaban a marcar que justo en el 2008, cuando la famosa crisis, nos la hemos pasado en esas, ¿no? De crisis tras crisis, pero con esas crisis fuimos pasando a niveles increíbles. Por ejemplo, en ese año, en el 2008, empezó a aparecer que en medio de la gran crisis económica que hubo en ese momento, se generó un gran desempleo en España, en México, en muchos países. Aquí se conoció el efecto tequila, etcétera.
las industrias creativas estaban creciendo al 18%. Ninguna otra actividad estaba creciendo a ese nivel. Años después hemos venido encontrando, hoy todavía en medio de la pandemia están creciendo entre 12 y 14%, bastante inexplicables si no atienden una necesidad básica. Es bien interesante. Entonces empezó a generarse valor. Hace poco hacíamos un estudio en donde se encontró que de las 20 películas más taquilleras del mundo, 18 tenían componentes de animación digital y las otras 2 eran películas de puro animación digital. Que te marca inmediatamente que es estas realidades mixtas, virtual y aumentada, las que van a ser la fuerza directriz del futuro de este tipo de actividad. A su vez, los videojuegos empezaron a desarrollar un modelo de negocios por adhesión que es distinto al del cine, y la suma de los dos está generando un crecimiento extraordinario. Por primera vez los videojuegos el año pasado tuvieron una tasa de crecimiento mucho mayor que la industria del cine, pero la combinación de ellos está generando una capacidad enorme. Por eso diseñamos la ciudad creativa digital, para hacer 2 funciones. La primera, atraer inversión extranjera y tecnología. Y la segunda, exportar talento. Sobre todo pensamos en ese momento al sudeste asiático, creando un eje de conexiones con ciudades como Medellín, que tiene ahora el centro de la industria 4.0 en el proyecto Ruta N, con Santiago y con Lima, y tratar de colocar creaciones de este eje en todo el sudeste asiático. Interesante, ¿verdad? Eso es un tema que se pone en línea con las posibilidades de la tecnología. Déjenme decir que muy rápidamente esto conduce a entender los espacios urbanos con una fórmula totalmente distinta. Está, por supuesto, la arquitectura, el diseño urbano, el paisajismo, pero empiezan a tener una enorme preponderancia las conexiones del talento, las redes, los ejes para conectar cosas entre sí. Por ejemplo, el transporte urbano, la redensificación y el comportamiento ambiental. No tengo que decirles que donde yo vivo acá en la Ciudad de México, eso es un problema verdaderamente serio, que despierta muchas propuestas. De nuevo, con el doctor Vegara, se ha hecho una propuesta para crear un corredor de innovación, un eje de talento en la Ciudad de México, cerca de la famosa UNAM, y ahí tenemos oportunidades supremamente interesantes. De nuevo, vuelvo al punto de la imaginación conectada. Y en ese sentido, permítame presentar entonces que vamos configurando ecosistemas de innovación que tienen ejes de talento y que conectan los espacios urbanos con una especie de capa intelectual no visible, digital, que crea una especie de ciudad de 2 pisos, que es un poco una manera trivial de ver un tema que, por supuesto, entraña una mayor sofisticación. Déjenme dar ejemplos para que ustedes puedan visualizar un poco algunas de esas capas. El equipo del doctor Ratti con el MIT desarrolló un proyecto en Nueva York de movilidad urbana y que empezó a trabajar con una pregunta. Dices, a ver, como hay tantos taxis en la ciudad de Nueva York, ya ustedes recuerdan los famosos Yellow Cabs, sobre todo en la zona de Manhattan, aquí está, se hizo un estudio y se encontró que si las personas, una economía del comportamiento, estuviesen dispuestas a desviar su ruta por 3 minutos y compartir el servicio, la flota de taxis se podría reducir en un 26-27%. Y si las personas estuvieran dispuestas a compartir entre 5 y 8 minutos, desviarse de su ruta o aumentarle a su trayecto de esos 8 minutos, la flotilla de taxis podría reducirse en un 50%. Es decir, podríamos vivir con la mitad de los taxis y seguir prestando el servicio con un cambio de comportamiento. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa.
Con ese mismo experimento se le dio a todos los taxistas de Nueva York una serie de sensores que los pusieron en sus taxis. Y entonces hacen trazados de toda la ciudad en velocidades, temperaturas, humedad, radiación espectral, lo que se quiera medir. Y entonces esto permite hacer trazados y optimizaciones en intersecciones, en vías, en comportamiento del tráfico en ciertas épocas del año, en ciertas temperaturas, etc. Estos son los famosos Big Data que mencioné hace un buen rato con el tema de las tecnologías exponenciales. Miren, ahora en plena pandemia, se hicieron estudios en varias ciudades sobre el ruido urbano, el sonido urbano, como la mayor parte de la gente, sobre todo al comienzo de la pandemia, estuvo encerrada. Se hicieron mediciones en muchas ciudades sobre los tipos de ruidos. Empezaron a ser notorios, por ejemplo, que no se notaban antes, los ruidos de las aves, etc. Maneras inteligentes de entender la ciudad. Este es un ejemplo muy interesante de las basuras. Se toma la basura común y corriente, la que sale, se ponen los camiones y todo eso, y se les pusieron chipsitos de esos de Internet de las cosas y se hizo un trazado. Se encontraron cosas increíbles. Incluso se encontró basura que le dio la vuelta al mundo y volvió a regresar. Estos son mediciones que se hicieron con basuras en la ciudad de Boston, ¿no? Que está ahí cerca al MIT, que está en Cambridge. Y fue muy interesante ver los negocios que hay asociados, etc. Una ilustración, por ejemplo, de eventos. Entonces, cuando hay un cierto evento, hoy se puede trazar, se le pidió permiso a las personas y se podía trazar la conectividad de sus celulares por un determinado tiempo y empezaron a encontrarse que ciertos tipos de actividades generan grandes concentraciones de transferencias de datos y de personas en ciertos espacios, etc. Estas son mediciones que se hicieron antes de la crisis de la pandemia. Esta se hizo ahora, más recientemente, y se pusieron pequeñas cápsulas en el drenaje de estas de Internet de las Cosas, una capsulita que tiene un procesador y un RFID que llaman, ¿no? Una identificación por radiofrecuencia, y se pusieron en los drenajes. Y entonces empezaron a aparecer sorpresas, porque estos chipsitos en una pequeña cápsula que va en el drenaje empiezan a detectar zonas donde hay mayor incidencia de ciertos tipos de bacterias o de ciertos tipos de desechos humanos o materiales o químicos o de diferentes zonas. Entonces se pueden hacer trazados por zonas. Recientemente, no hace mucho, casi unos 30 días, se empezó a hablar de que estos aparatos estas pequeñas cápsulas podrían hacer detecciones de factores que pueden revelar si en una cierta zona hay una incidencia mayor del virus de COVID o no. Miren qué interesante. No sabemos todavía cómo se va a avanzar, pero por ahí vamos. Déjenme simplemente mencionar para ustedes entonces que la potencia de las herramientas algorítmicas nos lleva a nuevos espacios que enaltecen y otorgan valor a la más alta de las facultades humanas, que es la imaginación. Yo no dudo que será muy exitosa toda una economía basada en la imaginación, porque eso es lo que somos los seres humanos. Si era injusta una economía basada en con las manos arar la tierra o con las manos trabajar en las fábricas y con la grasa y las tuercas, para irnos moviendo a la sociedad de la información, que era más cercana a las grandes facultades humanas, y ahora movernos a la imaginación, que es realmente la parte más sublime y en donde realmente incluso los grandes algoritmos y las máquinas todavía están muy lejos de llegar a esa posibilidad. Esa potencia de la imaginación humana permite ver más allá de los límites del orden natural y nos impulsa a crear nuevos mundos. En eso estamos. Así que yo les agradezco por toda su atención y su paciencia, y por supuesto a José Francisco, a Gerardo, a Antonio, por su muy amable invitación. Agradezco muchísimo a todos ustedes la atención
y termino aquí la presentación para regresar con ustedes a la presentación. Muchísimas gracias, Germán, por tu presentación. La verdad es que, bueno, es apabullante la cantidad de información que nos has transmitido sobre todas estas tecnologías exponenciales y sus usos dentro de lo que son las ciudades inteligentes. Sin duda, la audiencia tendrá muchas curiosidades, porque, claro, las aplicaciones relacionadas con los sectores o subsectores de las industrias culturales y creativas, pues son, como la propia ponencia indica, bueno, pues son enormes porque al fin y al cabo dependen de la propia imaginación. Antes de dar la palabra a Gerardo, vamos primero a ver las preguntas que han ido surgiendo durante la presentación. Algunas de ellas están aquí puestas en el chat. Bien. A ver. Sí, en primer lugar, Natalia nos hace dos preguntas. Dice, ¿cómo se podría aplicar esa economía creativa a la cultura, como por ejemplo el caso de los museos? Excelente, es una muy buena pregunta. Estudiamos precisamente ese caso en particular y está empezando a aparecer una nueva generación. Yo recuerdo cuando se diseñó aquí el Museo de los Niños en México, que se hablaba de 3 generaciones de museo, ¿no? Las de mirar y no tocar, las de sí puede tocar y las interactivas, en donde los objetos responden a las interacciones de los visitantes. Pero ya se habla de una nueva generación, que es una generación un poco más cognitiva y más lúdica, en donde el espacio mismo es el que se espera que interactúe con las personas y que ya no sea solamente un museo de objetos, sino un museo de experiencias, en donde hay objetos, pero los objetos están dotados de capacidades para transmitir ciertos tipos de vivencias, como les mencioné en los ejemplos, acontecimientos de la época, qué estaba pasando, escenarios, sonidos, hacerle vivir a la persona la experiencia. Dije que me parecía excelente la pregunta porque posiblemente es en el rumbo de los museos donde mayores aplicaciones veremos más pronto de esto que estamos diciendo. Es decir, que pasarse a tener esta economía de la imaginación expresada a través de los espacios inmersivos experienciales va a tener más oportunidad de acontecer justo en eso que hoy llamamos museos y que vamos a tener que inventar un nombre distinto para lo que viene. O a lo mejor extender la noción de museo para entender que no es solamente para ver la exhibición de objetos, sino para vivir experiencias de un determinado tiempo, de un determinado tipo, de un determinado asunto, etc. Tengo la impresión de que eso que estoy diciendo para los museos tendrá una aplicación pronta y rápida en 2 sectores más. Uno, y aquí nos tiemblan las piernas a todos los que estamos en eso, en los espacios académicos, en las aulas universitarias. Dice, no se sostiene más el modelo de aulas que teníamos hoy. Primero, porque la pandemia forzó a que nos fuéramos a lo digital. Pero segundo, si intentáramos regresar, pues con toda la posibilidad y riqueza que tenemos con las experiencias digitales, no será tolerable seguir teniendo las clases como las teníamos. De manera que una revisión de lo que hacemos con los profesores y formarles en habilidades nuevas y distintas. Y un cambio radical en materiales, contenidos y métodos se espera en los próximos años. No solamente forzados por esta economía de la imaginación, sino porque la economía industrial, lo de Industria 4.0, ya está exigiendo de las personas habilidades nuevas y distintas. Lo dejo allí para dar espacio a otros comentarios. Muy bien, muchas gracias, Germán.
La siguiente pregunta, también de la anterior asistente, Natalia, dice, continuando con mi anterior pregunta, ¿las industrias culturales, sea cual sea su origen, pueden ayudar de alguna manera a esa economía de la imaginación como inicio de la misma o como receptiva y desarrolladora? Un poco el papel de las industrias culturales dentro de esta economía de la imaginación a nivel general, ¿no? No solamente creo que sí, sino que por ahí empieza. En realidad, el tema es que las industrias culturales, como las tenemos concebidas hoy, sí, tienen muchas posibilidades. Algunas no se han aplicado, no se han estudiado. En eso, por ejemplo, hemos estado haciendo algunos tipos de trabajos. Veo mucho el trabajo de Gerardo, que nos hace el honor de acompañarnos aquí, estudiando un poco esas economías hacia el futuro. Déjenme mencionarlo de esta forma. El actual presidente de Colombia, Iván Duque, dirigió, antes de meterse en la política y terminar siendo jefe de Estado, estuvo dirigiendo un proyecto fascinante que se llamó Economía Naranja, o se llama todavía, sigue siendo un proyecto importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la idea era exactamente atender, empezó por ahí el tema de la pregunta, que es, a ver, de todas las industrias creativas que tenemos, ¿cómo podemos hacer para que se muevan, para que tengan estas cosas? Se empezó a encontrar temas que ya conocemos todos nosotros, que están muy mal medidas las industrias creativas, que no tenemos indicadores, no tenemos índices, no se incorporan a la economía. Dijo el presidente en una zona cafetera de Colombia, vengo a decirles que las industrias, perdón, que la economía naranja vale más como aporte al Producto Interno Bruto que todo el sector agropecuario. Las primeras estimaciones en Colombia son de que la economía creativa aporta aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto, que es más que lo que aporta el sector agropecuario. Fue y lo dijo. Dijo, se les sorprenderá que yo venga a decir en una región cafetera, que es un motor de la economía del país, este tipo de temas. Y quiero decirles que es que nos vamos a un segundo piso. Tenemos que usar la transformación digital como una manera de repensar lo que hacemos y de darle potencia a la imaginación humana para desarrollar la economía. No solamente depender de la economía tradicional, que tiene un cierto límite de crecimiento, sino empezar a invertir y desarrollar la economía de la imaginación, que tiene espacios de crecimiento mucho más amplios. Entonces, empezó a hablar de que tiene que haber, y la pandemia empezó a mostrarlo ahora, maneras de que los músicos, la gente que está en teatro, que se veía que si no vas al teatro, pues entonces ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo van a hacer los actores? Pues ya empezó la pandemia, con el lockdown, con el encierro, a mostrar que hubo que buscarle alternativas. Y podríamos generar esos espacios virtuales y muchas otras fórmulas de expresión distintas para irlas acomodando en las formas de producción. Quiero que se entienda que no se está preconizando con esto la desaparición de las industrias culturales tradicionales, sino su fortalecimiento, encontrarle nuevos espacios, nuevos clientes, nuevos tiempos, nuevas oportunidades, nuevas formas de expresión. Es un enriquecimiento. Entonces, por eso es que se ve, y lo ven económicamente como una manera de desarrollarse hacia el futuro con una economía diferente, más potente, menos material, más imaginativa y que genere desarrollos hacia el futuro. Lo dejo allí. Muy bien, gracias Gerardo. Bueno, pues tenemos aquí unas cuantas preguntas más. A ver, rápidamente. Sí, nos preguntan, por favor, silenciar los micros, que se escuchan por aquí unos ruidos. A ver. Sí, nos preguntan también cuál sería la relación con el sector editorial, el mundo de los libros.
Te adelanto también otra pregunta para que vaya más. Luego, Carla Beistegui pregunta cómo cree que será el futuro del teletrabajo. Insiste en este tema. ¿Cree que después del periodo de la pandemia se mantendrá la cantidad de personas que lo eligen como forma de trabajo, el teletrabajo? Muy bien. Déjeme regresar. Dale, adelante. Sí, no, esas dos. La del tema editorial y luego el teletrabajo. Gracias. Yo estuve, como parte del mapa de rutas, estuvimos haciendo aquí reuniones, muchas hicimos con la Cámara de la Industria Editorial, y encontramos una situación terrible. Digo, mire, tenemos las bodegas llenas de libros que ya no se vendieron, y que es un capital invertido que está allí muerto. Y que una vez que pasa el tiempo de un determinado libro y hay un flujo en que están saliendo, los libros que no se venden, ¿sí?, terminan convertidos en un peso que mata a las empresas. Y desafortunadamente no hay una manera fácil de recuperar, de hacer, ¿qué hacemos para que esto vuelva? Es muy difícil, se van quedando en bodegas, se van pasando a diferentes cosas y se va perdiendo su valor. Y tampoco hemos logrado que la gente se acostumbre a leer libros en dispositivos electrónicos. Entonces, todo aquel esplendor que se veía venir con los lectores digitales de pantalla de libros y cosas de ese estilo, como el Kindle y todas esas cosas, finalmente no florecieron como se esperaba. Entonces dice, este es un sector que está atrapado en dos grandes pérdidas. No hemos podido entrar apropiadamente en la tecnología de información y lo que tenemos se ha convertido en una sobrecarga. Uno de ellos dijo, me fui con mis hijos a Alemania, compré 3 máquinas impresoras de última generación Heidelberg. Los que están en este negocio lo entienden muy bien. Dijo, las estamos pagando y ni una ni otra. Entonces dice, vemos venir un escenario muy difícil para esta industria en el futuro. Yo proponía en aquella época una asociación con una visualización distinta que empezábamos a llamar transmedia. Hay 12 personajes muy conocidos en el tema de transmedia, el doctor Carlos Escolari, que trabaja en la Universidad de Barcelona, pero es argentino, y Alejandro Pisitelli, argentino, ahora está en Buenos Aires, estaba viviendo aquí en México. Yo trabajaba en un proyecto con él aquí, y lo que hicimos fue desarrollar este tema de la interfaz transmedia, que veíamos venir como que el futuro del libro es más bien una combinación de medios y un cambio de cultura entre lector y escritor. Que la idea era que los escritores del futuro serán escritores digitales, pero que ya no escriben libros de texto, sino que diseñan una cosa nueva, que es una combinación entre guión cinematográfico, programa de videojuego y texto de lectura. Y que la combinación de todas estas cosas debería generar un nuevo medio, que no es libro, no es cine y no es videojuego, sino una combinación de ambos, de todos ellos, y que rompe las fronteras entre el lector pasivo y el escritor distante. Entonces, parte de lo que se veía venir es que estas tecnologías, ahora con estas nuevas tecnologías que se van a volver más experienciales, como les digo, van a ir transformando la cultura del libro. De nuevo, no es un asunto de hacer desaparecer los libros, sigue siendo uno de los grandes placeres que como seres humanos nos hemos podido diseñar y ofrecer, sino ofrecerle posibilidades económicas y llegadas distintas por caminos distintos a las ideas que los escritores normalmente han estado transmitiendo con nosotros. Aquí se han hecho varios encuentros internacionales iberoamericanos de escritores digitales, y la mayoría de ellos dicen que es un reto intelectual pasar de ser un escritor a ser escritor, guionista y programador de juegos, que no es nada sencillo, pero que sí entienden
que, perdónenme, el público va para allá y que entonces para poder ofrecer mejores experiencias hay que ir moviéndose en esas nuevas direcciones. Y déjenme cerrar con el tema de teletrabajo. Yo sí estoy convencido de que esta era una necesidad desde hace mucho tiempo. Cuando uno estudia las ciudades, empieza a encontrar que los problemas principales de las ciudades se originan en los desplazamientos de las personas desde sus residencias donde habitan hacia los lugares donde trabajan. Y que en la medida en que eso se vuelve complejo, pues se vuelve irresoluble. Ese es el caso de la Ciudad de México, entre 24 y 27 millones de personas viviendo en un espacio urbano. La Ciudad de México en sus límites oficiales tiene 8 millones de personas, pero alrededor se suman estas 24 o 27 y los tiempos de trayectos, las distancias de los traslados, las formas en que aparece el trabajo y aparecen las viviendas están totalmente desconectadas, no planificadas, y el problema no tiene no solo solución inmediata, sino que tiende a agravarse cada día que pasa y genera otros problemas concomitantes como la contaminación y varias otras cosas. A raíz de la pandemia, muchas empresas empezaron a probar esta manera. De hecho, si las personas están encerradas en la casa, pues la única manera como se puede seguir trabajando es a distancia. Entonces empezó a implementarse tímidamente, inicialmente, ahora un poco más formal, estructuras de teletrabajo. Nuestra sensación es que estamos observando en estos días, lo digo porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí está pensando en un proyecto de esa naturaleza y empezamos a estudiar el fenómeno con ellos. Y empezó a encontrarse que la aspiración de las personas hoy, ¿sí? Esta encuesta hecha hace 4 meses hubiera tenido una respuesta distinta, pero hoy era, ya no quiero estar más la respuesta fue, no quiero estar más en casa, quiero regresar a mi trabajo como estaba. Quiero ir a pelear con mis cuates en la oficina y llegar enojado por lo que dijeron, pero no quiero seguir como estoy. No es buena noticia para el teletrabajo ese tipo de actitud y de respuesta de las personas. Pero los empresarios empezaron a encontrar que si los rendimientos de la empresa se pudieron mantener a pesar de la crisis, ¿sí? Para ellos es muy conveniente mantener el teletrabajo. Entonces van a hacer esfuerzos para manejar el teletrabajo como una disciplina formal de la manera de aparecerse en las empresas. Obviamente que no es tan trivial como de aquí en adelante ya no tienes oficina y no vuelvas más, sino con alternancias, con turnos, con fórmulas diferentes que vayan moviendo el asunto en capacidades distintas. Les comenté al principio de la conferencia que yo trabajé con el laboratorio de la IBM para tecnología en educación. Era un centro de investigaciones latinoamericano y teníamos unas oficinas aquí en la Ciudad de México en un campus universitario esplendoroso, extraordinario. Unos espacios increíbles, unos jardines. La nómina de jardineros era de 125 personas, una cosa así. Y poco tiempo después la IBM inauguró una oficina ultramoderna en donde la gente ya no tenía oficinas, sino había espacios comunes que se reservaban por teléfono y cuando tú llegabas te ponían todo lo que tú necesitabas allí para trabajar, contratos, proyectos, especificaciones técnicas, lo que necesitaras, lo usabas por un rato y te ibas y luego eso lo usaba alguien más. Eso pasó hace más de 10 años. Y lo que la empresa encontró es que efectivamente la reducción en bienes raíces y en activos de capital y todas esas cosas generaba grandes ahorros y que las personas se sentían más libres de manejar estas cosas. La metodología anterior era la de cubículos. Cierro el punto muy rápidamente para decir,
yo creo que lo del teletrabajo va a crecer enormemente en los próximos tiempos. El presidente municipal del municipio donde yo vivo aquí, estoy en las afueras de la Ciudad de México, ¿sí? Ya mandó una comunicación diciendo, nosotros teníamos ventanillas, oficinitas por muchas partes, para que la gente fuera y hiciera ahí la interacción con nosotros, de pagar un impuesto, solicitar, hacer una reclamación, solicitar algo. Ya nos dimos cuenta de que todo pudo funcionar por internet. Entonces ya no voy a abrir otra vez esas oficinas, ya nos quedamos así. Entonces, ese tipo de juegos son los que vamos a ver venir. Mi sensación es que le podemos sacar ventaja. Si lo planeamos bien, se puede convertir en una muy buena ventaja. Hay varias cosas difíciles que resolver. Las casas no son oficinas. Muchas personas no tienen en casa un ambiente de trabajo, ni pueden tener la productividad ni la capacidad necesaria. Las oficinas no pueden descargarse en algo que no hemos hecho anteriormente en América Latina, que es, eh, digamos, la autogestión o la capacidad de autorregularse de las personas, ¿sí? Aquí en muchas administraciones públicas, por ejemplo, y en muchas empresas, todavía se aplica el viejo dicho de que el ojo del amo engorda el ganado. Y es un poco la idea de que si la gente está sin el jefe encima, no produce lo que debiera producir porque no se autorregula y no tiene la capacidad de autogestionarse para poder generar el cumplimiento de las responsabilidades que se esperan. Muchas oficinas todavía, sobre todo en el sector público de América Latina, se miden por hora banca, como en las universidades. Si el empleado marcó la tarjeta a la entrada, estuvo todo el día y salió a tiempo, está perfecto. ¿Qué produjo? A nadie le importa. El caso es que esto está cambiando y me parece que la llegada del teletrabajo se va a ir aposentando, porque va más en consonancia con, otra vez, este teletrabajo que yo estoy describiendo es el teletrabajo que hoy tenemos, pero ya les dije en la reunión, en la presentación, que las empresas que veremos venir son empresas que no tendrán oficinas, porque la naturaleza de la empresa es que la empresa es un algoritmo. Hagan de cuenta ustedes el servicio de Uber que yo mencioné ahí. Tiene algo de oficinas y cosas de ese estilo, pero comparado con el tamaño de la empresa es nada. Y ya ustedes lo han visto, que es una empresa que dice que no tiene, que es la flota de taxis más grande del mundo y no tiene ni taxis ni conductores, que son empleados de la empresa. Entonces, como eso es lo que vamos a ver venir, yo sí creo que el teletrabajo va a crecer mucho, sobre todo en estos nuevos tipos de empresas, que son las de pensamiento exponencial. Entonces, teletrabajo para hoy está más o menos con las condiciones descritas. Para los próximos años, por los nuevos tipos de empresas que vemos venir, va a ser una norma de trabajo. Hablando de normas, ya se están construyendo las regulaciones oficiales para entender cómo valorar, cómo medir, cómo pagar, cómo generar prestaciones, etcétera, en los trabajos que son hechos a distancia. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Sí, Germán. Si puedo hacer un comentario. Claro, sí, Gerardo, eso es lo que iba a decir, que por esa moderación de la sesión. Y bueno, tenemos unas cuantas preguntas también adicionales, sí. ahora las tratamos, pero Gerardo, por favor, toma la palabra ya. Sí. Un añadido a lo que está comentando mi querido amigo Germán. Este mismo encuentro, hace un año atrás, estábamos todos sentados en Orihuela y nos fuimos de aquí a comer al maravilloso restaurante que ustedes tienen ahí, unas callecitas más abajo, paseamos por la calle. Ahora, el objetivo era esto que estamos haciendo, el producir conocimiento, el intercambiar conocimiento. Un año más tarde, estamos haciendo lo mismo, estamos generando el mismo densidad e intensidad de conocimiento, pero pensado desde el lugar estructural de la universidad. En aquella ocasión hubo que pagar pasajes, alojamiento, comida, bueno, toda la parafernalia, los espacios. Hoy estamos haciendo lo mismo, mirado desde lo económico. Para la universidad esto es una bicoca, ¿no? Comparativamente. Y yo creo que eso va a ser lo que dice Germán, o sea, desde el punto de vista de la empresa, de la organización,
va a mirar sus números, va a decir, pero si yo puedo hacer lo mismo, obtener el mismo resultado, pero ahora a un precio muchísimo más bajo, entonces no hay duda de que solamente desde el punto de vista económico esa tendencia va a seguir creciendo. Solo eso. Continuamos con las preguntas. Gracias. Perfecto. Teníamos aquí unas cuantas más, ya por tiempo. Vamos a acabar con el lote este de preguntas, con objeto de que también podamos, Germán o alguien más, realizar comentarios. A ver, un momento, porque eran varias. Teníamos el teletrabajo, fue la última. Sí, si te parece, Germán, te las digo así en lote, vale. Sin ánimo de saturarte. En cuanto a la temática, vamos a ver. Primero, a ver, hay una mención, voy a tomar esta pregunta en primer lugar porque quizás tiene algo que ver también y continúa con lo del teletrabajo. Nos pregunta Viviana Saavedra cómo está relacionada las industrias de la imaginación con la economía verde. Todo el aspecto de la sostenibilidad, esa es una cuestión muy interesante, ver qué aprovechamiento se puede hacer de todo lo que nos has contado, de las de Smart Cities, de todas estas cuestiones. Imagino que habrá muchas aplicaciones, ¿no?, relacionadas con esto. Luego, eso por un lado, ¿no?, el tema de la economía verde. Sí, luego esa es otra cuestión también que no ha salido antes, o si ha salido yo por lo menos no lo he advertido, y es curioso, ¿no? A ver, nos pregunta Antonio García Molina acerca del nivel cultural, o sea, el nivel de cultura digital en concreto. Y se plantea de si el nivel de cultura digital actual que tiene la población, entendemos, a nivel general, permite desarrollar una correcta transformación digital y desarrollar toda esta economía de la imaginación que nos has comentado. Esa es una cuestión también porque estamos asistiendo a un momento en el que tenemos la generación nueva ya, que son los nativos digitales, pero se observa también que no siempre, por ejemplo, en las universidades o en otros niveles de enseñanza llegan los estudiantes con unos niveles de competencias digitales adecuadas, aunque todos tienen sus celulares y todos tienen sus dispositivos móviles. Ese sería el segundo aspecto, el de la formación. Y ya para terminar, sí, bueno, y está relacionado con esto, pregunta Rita Pujante Bombí, cómo se puede adquirir precisamente estas competencias, es decir, para diseñar en concreto proyectos culturales, integrando nuevas tecnologías, como las aquí comentadas esta tarde. ¿Cómo podría, para los que no hemos tenido contacto con estas tecnologías, iniciarse, formarse para tener un mayor desarrollo y conocimiento de su uso? Y ya lo retomo con la última cuestión que comentaba Carla. Era otra cuestión anterior y con eso la terminaríamos. Sí, preguntaba por la evolución de lo que serían las industrias culturales relacionadas con la danza y todas las que tienen que ver con las artes escénicas. La evolución en concreto que se espera para este sector. Muchas gracias, lo dejo ahí. Gracias, Germán. Gracias. ¿Alguna pregunta no te acuerdas? Te la recuerdo yo. Gracias. Vale, muy rápido. Voy a regresarme muy rápido, por favor, de la última para atrás. En el tema de danza, miren, es muy curioso. Cuando yo tuve la oportunidad de desarrollar una investigación científica hace unos años, por allá en el año 84, y gané un premio mundial de ciencias de la IDRC. Y fui a dar a la Universidad de Waterloo, en Canadá, en Ontario. Y al lado de mi facultad, que era la de Matemáticas y Computer Science, estaba el departamento de, se podría llamar como educación física. Y ellos se acercaron conmigo porque les interesaba todo este tema de las computadoras y todas estas cosas en esa facultad que parecía no tener ningún tipo de conexión. Y entonces empezamos a desarrollar programas de computadora para poder analizar fuerzas, vectores, rotaciones, velocidades, una serie de cosas para optimizar los trazos de la danza. Entonces fue una asociación muy interesante que hoy en día pues, genera un gran esplendor porque se hacen estudios científicos a través de la computadora que permiten hacer
cada vez mejores las coreografías y todas estas cosas en la danza. Entonces hay un ingrediente de alta tecnología por allá debajo que no se debería ignorar. Por supuesto que es un arte y es basado en talento, pero que admite estas optimizaciones. Y hacia el futuro, mucho de lo que se ve venir, por supuesto, es la capacidad de generar esta expresión humana, pero no solamente en espacios físicos, sino para poder coexistir con esta expresión en espacios que no son tan digamos, tradicionales como un teatro. De manera que mucho de lo que se está haciendo ahora es estudiar cómo cambia la expresión cuando no se va a hacer físicamente en un teatro. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué distinto podemos hacer? ¿Qué podemos quitar que nos ataba? Y cómo podemos combinarlo con la música y otras expresiones visuales y todo eso. Hace poco tiempo aquí en un teatro digital que hay, experimental, se estuvo trabajando mucho en eso, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos que la música dance igual que las personas, igual que el video, igual que otras cosas? Y entonces la suma de experiencias cambia y se vuelve como el futuro de la danza, digámoslo así, ¿no? Me voy con el otro tema de la educación de las personas. Sí es un problema, es el más importante de todos. De hecho, honrosamente soy autor de una iniciativa que se convirtió después en una cosa que se llama la TPD at Scale, la formación de profesional de docentes a gran escala a nivel mundial, porque fui a una conferencia en el Instituto de la Paz en Washington, donde había muchos organismos internacionales, y yo dije, no se vale, no es posible que sigamos en el planeta con que aparecen todas estas nuevas tecnologías y no estamos preparando a la siguiente generación apropiadamente. ¿Qué es lo que pasa? Que los maestros en las escuelas no hablan de esto, porque no lo conocen. Porque sus maestros, cuando se formaban como profesores, como docentes, ¿sí? Tampoco les hablaban de eso. Y a esos docentes nadie les ha enseñado estas cosas. Entonces, en las escuelas normales y en las facultades de educación y en las universidades de educación, tenemos un problema muy grande con la formación de los docentes que llevan muchos años trabajando en temas tradicionales y que no han podido resolver estas cosas. Entonces, mi propia sensación es que no tenemos posibilidades en estos momentos de resolver el problema a menos que cambiemos a una escala muy grande la formación de los docentes. Por eso se creó esta coalición que se llama la Coalición Internacional para la Formación de Docentes a Escala, y decir, hombre, ya tenemos la tecnología para que maestros de todo el planeta, en cursos de 100,000 o 200,000 maestros, aprendieran a manejar estas cosas y romper esa inepta transferencia intergeneracional del desconocimiento. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Yo sé que ya estamos muy pasados del tiempo, pero aprovechando unos instantes esta conversación con ustedes, déjenme compartir algo muy reciente que no es de las preguntas, pero que me ayuda a ilustrar estos temas. Gerardo ya lo sabe porque le comenté, pero estoy trabajando desde hace muchos años, hace muchos, en el año 82 empecé yo a trabajar, 79, con la órbita geoestacionaria, el tema de los satélites. Para resumir un viaje larguísimo, déjenme decir que solo en el último año, o sea, más o menos de esta época, el año pasado, ahora, se generó un proyecto que creó Elon Musk que se llama Starlink. Probablemente ya lo han oído mencionar. La idea es subir 32,000 satélites en órbita. Cada satélite lleva varios procesadores, son microsatélites, y que generarán, ojo con la palabra, una parvada de 142,000 procesadores Linux en órbita.
que tendrán comportamiento autónomo y que aprenden. Atención a lo que estoy diciendo. 142.000 procesadores Linux en órbita que generan parvadas con comportamientos autónomos y que aprenden de ellos mismos. El objetivo principal es generar conectividad en cualquier lugar del planeta. Como la excusa tras la cual nos hemos refugiado todos ha sido la conectividad, él lo que dice es, a ver, a las universidades que se escondieron detrás de eso y que dijeron que no había conectividad y que seguía siendo mucho mejor hacer la clase presencial con los estudiantes y todo eso, les decimos que a partir de que se ponga en marcha esto, habrá conectividad en todo el planeta para prácticamente cualquier individuo. Entonces se acabó la excusa, lo mismo los gobiernos. Y hace una semana publicó un artículo en donde dice, el primer ejercicio de prueba de toda esta conectividad planetaria lo vamos a hacer con estudiantes. Déjenme cerrar rápidamente, sé que me faltan más preguntas, pero quería aprovechar la oportunidad, ya que estamos todos reunidos aquí, y esto a lo mejor no era exactamente parte del tema, pero es una inquietud que yo traigo. No hay problema. Que está conectada. No. Pero muy rápidamente, miren lo que pasa. En medio de la pandemia hicieron los lanzamientos, ya llevan 25 lanzamientos, ¿sí? Hay 500 de esos 32.000 satélites ya en órbita, ya hicieron las primeras pruebas y ¿qué creen? La latencia, que es la medición del tiempo de retardo entre subir y bajar la señal, es de 75 nanosegundos, muy comparable con la de los cables de fibra óptica que atraviesan el océano. Entonces, ellos dicen que la latencia va a disminuir a medida que haya más satélites. La idea es que la señal sale de tierra, pega en el satélite más cercano que esté pasando por ahí en ese momento. Ese satélite se la manda a otro que es el que esté más cercano del punto de destino y entonces hacen un trabajo muy rápido. Todo iba muy bien con toda esta historia. Los astrónomos se quejaron de que esto iba a desenfocar los telescopios. Y yo, que vengo trabajando con el tema de órbita geoestacionaria, digo que eso revuelve totalmente el concepto de soberanía de las naciones, porque ahora vamos a tener que hablar de soberanía tridimensional y poner en orden todo esto que está ahí encima. Un noruego dijo en alguna ocasión que los americanos van a poner a todo el satélite en una a todo el planeta en una bolsa de satélites, que es lo que están haciendo. Todo iba bien hasta que Elon Musk de Amazon anunció hace un mes, en medio de la pandemia, el lanzamiento de 18.000 satélites más para optimizar las operaciones que ya ustedes saben de su negocio, de esta cosa, pero principalmente para asegurar también alta conectividad en el planeta. Por lo que yo les dije, que los negocios de las empresas del futuro van a ser digitales, entonces tú las vas a tener en tu celular inicialmente y luego te hablarán en los espacios y todo eso. Y todas esas empresas necesitan alta conectividad para conectarse con las personas, ese es el punto. Entonces por eso se le está invirtiendo, pienso yo, no tengo eso claro, tanto a esto. En medio de la pandemia, estas empresas más Google Alphabet, que anunció un proyecto que se llama Balloons, genera unos satélites en la estratosfera, no satélites sino unos globos aerostáticos que se colocan en la estratosfera con un Wi-Fi que en vez de tener 100 metros de alcance como el que todos tenemos, tiene 250 kilómetros de alcance. La suma de todo eso, Microsoft firmó con Elon Musk un contrato la semana pasada. Esto es horas, en horas se está cambiando todo esto. La suma es que en medio de la pandemia, las más grandes inversiones del planeta se fueron a esto. Y se crearon 490.000 empleos nuevos, ahorita, en medio de la pandemia. Lo digo porque todos tenemos que poner en el radar este tema. Yo no tengo claro para dónde va. Tengo los hechos que acabo de relatar, nada más. ¿Para dónde va eso? ¿Dónde va a converger? ¿Cómo va a servir? Puede ser muy interesante.
se ha desatado una nueva carrera espacial y se dice que muchos nuevos empleos y oportunidades no se van a generar con las actividades que tenemos hoy, incluso post pandemia, sino que van a subir a estos nuevos espacios. Entonces dicen, por ejemplo, América Latina nunca tuvo oportunidad en la carrera espacial. Uno que otro astronauta, yo tengo el privilegio de conocer 3, 2 mexicanos y un costarricense, pero casi ninguno, no hemos tenido oportunidad. Entonces lo que dicen es que todas estas parvadas de satélites generan aplicaciones que no conocemos. Dice, por ejemplo, imagine usted que hoy yo soy ciclista, como todo colombiano, y entonces yo ruedo en mi bicicleta conectado con 3 satélites de GPS al manillar de mi bici, ¿sí? Pero lo que están diciendo es que estas nuevas generaciones de satélites van a incrementar por un orden de magnitud de 10 la precisión de los satélites. Entonces ahora podemos hacer agricultura de precisión como nunca la imaginamos. Y eso lo que dicen es que los jóvenes latinoamericanos en particular tendrían una oportunidad extraordinaria hacia el futuro de meterse en estos nuevos negocios y estas aplicaciones que hoy no existen, pero que requerirán su talento para poderse desarrollar. Ese es un tema que les dejo allí como una fringe benefit que llaman los americanos en este tipo de presentaciones. Déjenme regresar por sé que hay más preguntas, pero déjenme cerrar rápidamente y ya yo creo que dejamos descansar al auditorio con el tema de verde. Tal vez alcanzaron a ver en una de mis presentaciones que yo hablé de la economía circular. Está asociada con todo este tema de la economía de la imaginación, pero particularmente creo que hay 3 elementos que me parece que tienen sentido en este manejo. Uno es que al cambiar la manera como se hace la producción y al disminuir las necesidades de traslados e intercambios, se puede aliviar mucho el tránsito de vehículos y a su vez el tránsito de vehículos puede ayudar a disminuir mucho el tema de la contaminación ambiental urbana. Esto se dice fácil, es supremamente difícil, pero aquí en la Ciudad de México, hoy en donde estamos, en esta zona donde yo estoy, en pleno noviembre, ya en el invierno y todas estas cosas, estamos en contingencia ambiental. Y si no puede ser, está restringida la circulación por número de placas y una serie de cosas, porque el patrón de vientos no se comportó como se esperaba y se aposentó la contaminación, que en esta época del año no acontece, normalmente es en marzo, con el otro equinoccio. Entonces, cuando uno tiene que vivir en una contingencia de estas, es más que todo los que no tienen que sufrir problemas de contingencias ambientales, los que no han entendido la enorme cantidad de inversiones y cambios en cultura y en un montón de cosas que tenemos que hacer si es que queremos seguir viviendo en estos espacios urbanos. El segundo punto es que eso que hablamos del teletrabajo y de los negocios y todo cómo va a cambiar, es muy posible que cambie también los desplazamientos. Ya empezó a verse el fenómeno de la quiebra de centros comerciales, porque la gente ya no va, compran por internet. Entonces era un asunto cultural. Decía, yo no voy a comprar un pantalón por internet. Pues sí, lo compras por internet y si no te queda lo cambias y te lo cambian las veces que quieras y ya está. Acaba con el problema. El asunto es, ¿quieres salir a circular en el vehículo y eso no? Entonces es un tema adicional. Y el último tiene que ver un poco con que estos cambios de cultura hacen que seamos más consumidores de bienes culturales que de bienes materiales. Eso no lo teníamos claro hasta ahora en la pandemia, en donde dices, a ver, ya no hay un requerimiento, por eso puse ahí lo del guardarropas, ya no hay un requerimiento sobre la ropa, ya no hay un requerimiento sobre los espacios, entonces podemos cambiar los patrones de consumo y podemos generar oportunidades para que el consumo mayor sea de bienes culturales, que antes decíamos que no teníamos tiempo porque nos la pasábamos, en mi caso, 2 horas entre el tráfico en la mañana para ir a la oficina y otras 2 de regreso.
Entonces, llegas molido y no hay consumo de bienes culturales. Entonces, creo que eso puede generar un cambio allí importante. Esto creo que es como aquí es feriado, esto ameritaría ya unos tequilas. Así que les brindo un tequila virtual a todos ustedes, y les agradezco muchísimo la atención y la paciencia, por supuesto. Bueno, gracias a ti. me gustaría Bueno, cerrar algunas palabras de cierre. Bueno, creo que al inicio comenté que hay gente que vive en el presente, gente que vive en el pasado y gente que vive en el futuro y tiene esa habilidad de traernos el futuro al presente y creo que con esta presentación Germán nos ha dado un pantallazo muy claro de todo lo que está por ocurrir y creo que una reflexión importante es cómo nos está impactando a nosotros, a cada uno de nosotros todo esto. Esto está generando muchísimas emociones de todo tipo, desde enfrentarnos a una incertidumbre que no conocemos y la incertidumbre que nos genera. Y creo que uno de los aprendizajes mayores con el COVID es aprender a gestionar la incertidumbre, es aprender a vivir y a trabajar con criterio de incertidumbre, que en definitiva es la vida es incertidumbre, la estabilidad es la excepción, ¿no? Yo quiero agradecerle de corazón muchísimo a mi querido amigo Germán por esta magnífica exposición. Creo que ha sido sumamente ilustrativa, sumamente clara, muy didáctica y eso abre un montón de preguntas. A mí también, ya con un tequila de por medio hablaremos. Y quiero también invitarlos a la charla de mañana. Mañana va a estar con nosotros, tal vez bajando un poco más a tierra todo esto, un joven colombiano que ha desplegado un desarrollo en torno a las nuevas tecnologías que llamamos blockchain y que en muy poco tiempo se ha posicionado como un referente en todo esto y nos va a traer justamente el cómo, ¿no? Muchas de las preguntas que veo aquí tienen que ver con el cómo se hace, cómo implementamos, mañana Mauricio nos va a hablar de eso, de cómo las nuevas tecnologías como el blockchain se pueden implementar y son una herramienta fundamental para, sobre todo el tema de la monetización y sobre todo el tema de todos estos aspectos que tienen que ver con los derechos autorales, cómo el blockchain es una herramienta imprescindible para las industrias creativas en esta perspectiva que nos está dando Germán. Y el jueves también les recuerdo que va a estar con nosotros la directora de la unidad de cultura y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, Trinidad Saldívar, quien nos va a compartir la visión respecto de cómo impacta, desde la visión del banco, obviamente, todo el tema del COVID en las industrias creativas. Así que tenemos dos charlas que creo que son maravillosas, complementando la de Germán. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, os emplazamos a las charlas que quedan. Muy bien. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, Germán. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti. Un gran saludo a todos. Igualmente. Y ese tequila para otra ocasión. Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. El siguiente en Orihuela. Vale.